Caja de relatos. Análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de relatos. Novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, nuevamente estamos con todos ustedes con Caja de Relatos. Hoy, de nuestra Caja de Relatos, vamos a extraer la novela titulada Las palabras calladas, de la escritora Mireia García. Mireia García Contreras nació en Barcelona en 1974. Es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cursó un máster de Periodismo en la Universidad de Barcelona, con título de la Columbia University de Nueva York. Ha sido redactora para algunas revistas. Trabajó como guía turística hasta el año 2018, profesión que abandona para dedicarse a la escritura. Cursó 3 años de novela en el Ateneo de Barcelona y, años más tarde, un curso de novela en la Escuela de Escritoras, complementado con 2 años en el Laboratorio de Novela. Su primera novela la ha publicado en este mes de febrero de este año, del 2024. Novela titulada Las palabras calladas. Una novela muy bien ambientada, que nos lleva al infierno de los campos de concentración, al exilio y al silencio tras la Guerra Civil Española como única salida. Ambientada en la historia de Argelés, un triste episodio de 1939 tras finalizar la Guerra Civil Española, donde decenas de miles de republicanos cruzaron la frontera franco-española y fueron confinados por las autoridades francesas en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, con unas condiciones inhumanas. La novela representa la memoria familiar y callada de unos hombres y de unas mujeres que vivieron la tragedia del exilio tras la Guerra Civil. La autora tiene mucha capacidad narrativa y una gran historia entre sus manos, basada en hechos reales. Pero para conocer más detalles de esta novela de Mireia García, Las palabras calladas, nuestro compañero Alberto López ha tenido ocasión de entrevistar por teléfono a la escritora. Así se desarrolló dicha entrevista. Caja de relatos, la mejor literatura. Y entrevistas con los más destacados autores del momento. Hoy en Caja de Relatos nos acompaña Mireia García Contreras para hablar de su primera novela, Las palabras calladas. Mireia García, buenos días y bienvenida a Galicia. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar es, digamos, una novela, la primera que publicas, y haces una especie de homenaje o una especie de, digamos, recuerdo de la Guerra Civil, el infierno de los campos, el exilio, el silencio como única salida, pero sobre todo una especie de homenaje a los exiliados republicanos en Francia. ¿Por qué tiene este origen la novela? Pues mira, en mi historia familiar, más que el exilio, la represión franquista juega un papel muy importante, porque mi abuelo materno fue uno de tantos represaliados del franquismo y estuvo picando piedra en el Valle de los Caídos durante muchísimos años. Entonces, para mí, todo lo que sucedió después de la guerra siempre ha tenido un sentido, siempre lo he sentido como una implicación muy emocional muy fuerte. Sin embargo, toda esta historia de los exiliados que tuvieron que atravesar la frontera, los Pirineos,
después de la guerra y acabaron en campos de concentración, para mí era bastante desconocido, a pesar de que, bueno, de que yo soy catalana, de Barcelona y que geográficamente era una realidad que tenía cercana. Lo descubrí ya como unos 15 años aproximadamente. Obviamente había oído hablar de Argelès, pero no lo teníamos demasiado ubicado. Y empecé a indagar, empecé a leer y me pareció fascinante, me pareció una historia fascinante y me pareció una historia muy silenciada en nuestra propia historia. Los libros de historia apenas aparecían. Y por eso me interesó escribir una ficción para rendir homenaje a esa generación perdida en los campos de las playas del sur de Francia. En esta novela, Matthew, uno de los protagonistas, reniega de su abuelo, que era exiliado republicano, de los que cruzó la frontera y de los que tuvo que, como dijo el autor hace un rato, picar piedra para poder sobrevivir, ya ni tan siquiera para poder vivir, sino para poder sobrevivir. En esta historia y en esta renegación de un nieto respecto de su abuelo, de un nieto ya puramente francés, con todas las, digamos, con todas las prerrogativas francesas, etcétera, etcétera, ¿encontraste algún paralelismo en la realidad o es pura ficción? Los personajes son ficticios todos, no hay ningún personaje que sea real ni que esté basado en alguien que yo conozca directamente. Lo que sí que está basado en situaciones, en historias que he escuchado, que conozco, de personas que son descendientes de inmigrantes y que intentan esconder sus raíces por vergüenza, porque, bueno, y en Francia sucede, se ve historias, se ve de personas que son descendientes de españoles, no solo de exiliados de políticos o republicanos de después de la guerra, sino de exiliados económicos también, que hubo muchísimos, y que intentan esconder su procedencia, porque durante muchos años ser hijo, nieto de un francés, de español en Francia, pues era ser descendiente, pues de un, por decirlo de algún modo, que nos enteramos todos, de un muerto de hambre. Entonces, pues sí, por vergüenza, muchísimas personas ocultaron sus orígenes, como este personaje, como Mathieu. Y es que en estos personajes encontramos eso, el camino de los exiliados que escapan de las trampas que allí se le tienden. Se habla de la miseria, de la enfermedad, del trabajo esclavo. Incluso dices hasta que vivir se les antojó la más inmoral de las obligaciones. Todo esto nos lleva a pensar que la novela es un auténtico drama, ¿no? La novela es un drama, pero la novela también, no quiero hacer spoilers, pero la novela es también un canto a la esperanza. Y la novela es un canto a que todavía podemos encontrar la vía para dignificar nuestro pasado y para redignificar nuestro presente también, a través del descubrimiento del pasado. Y sí, efectivamente, hay drama en la novela, porque uno de los dos planos temporales de la novela tiene dos planos temporales, uno que sucede desde el año 39 a 41, en el sur de Francia, no solo en los campos, sino también en ciudades como Montpellier o en otros enclaves, y el otro plano narrativo de la novela sucede en el año 2019. Y entonces, al contraponer estos dos planos en una especie de juego de espejos, lo que se intenta es dar una esperanza a que el lector sienta que hay salida, que hay esperanza, que por dramático que nos parezca todo, siempre se puede encontrar una salida. En la novela también se describe los horrores de los campos de concentración nazis que se propagaron en Francia durante la época de la Guerra Mundial. En este sentido, y vistas las indagaciones y las investigaciones que has podido hacer acerca de ello,
¿Hasta qué punto tuvieron el protagonismo o la culpabilidad de esconder o de olvidar, o de hacer, mejor dicho, de hacer olvidar el exilio republicano de los que allí estuvieron? Bueno, en realidad el periodo histórico que abarca la novela no habla, bueno, aparecen los nazis referenciados en algún momento porque sí, efectivamente, a partir del 40, media Francia está ocupada por Alemania, y la otra media, el gobierno de Vichy, pues es proclive a Hitler, al nazismo. Pero no se habla de los campos nazis, sino se habla de los campos que los propios franceses montaron para albergar a los españoles, que luego con el tiempo y durante la Segunda Guerra Mundial acabaron convirtiéndose en campos donde se alojaron a los judíos también, y que luego eran deportados a Francia. Pero bueno, en lo que se centra la novela es en ese periodo en el que los que gobernaban o tenían la administración de los campos eran los propios franceses, no los alemanes. Y en esa novela hablábamos de política, pero no se hace ningún tipo de canto a ninguna ideología política, ni a ningún movimiento, sino que se reduce o se amplía, en este caso, a multitud de personajes, cada uno con su propia vida y con cada uno, valga la expresión, con sus propias desgracias, ¿no? Sí, efectivamente. La novela intenta ser una novela universal, en el sentido de que sí que es cierto que tenemos a 6 personajes, es una novela alcohol con 6 personajes, 6 protagonistas, cada uno con su desgracia, con su pena, con su trauma, pero son problemas universales que la podemos leer entendiéndola como una novela histórica de unos personajes, de algo que sucedió en el año 1940 en el sur de Francia, pero podemos también extrapolarla y entenderla como algo que está sucediendo en Ucrania actualmente, como algo que está sucediendo en Gaza, o como algo que sucede en África. Podemos entenderla como algo universal. Entonces, por eso no se hace apología de ninguna ideología política, se hace apología de la humanidad. Que es, sin lugar a duda, lo más importante. Pues con estos argumentos queda más que presentada la novela Las palabras calladas, de Mireia García Contreras. Pues muchas gracias y mucha suerte con esta tu primera novela. Muchísimas gracias a ti. Y hoy, para despedir este Caja de Relatos, lo haremos escuchando un fragmento de una novela de Natibel Preciado, concretamente su novela titulada El santuario de los elefantes, Premio Azorín de Novela 2021. Aprovecho para darles las gracias por su atención y despedirme hasta el próximo Caja de Relatos. Un saludo de quien les habla, Marcial González. Junto a las barrancadas abismales del Valle del Rift, ante el soberbio trono del Kilimanjaro, en los bordes del cráter del Ngorongoro, en las sabanas salvajes del Gran Serengeti y en las playas nacaradas de Zanzíbar, el alma acata con reverencia animal la grandeza del mundo. El sueño de África tal vez no sea más que un afán de aventura, la resistencia infantil del corazón a aceptar la vulgaridad y rutina del mundo. A la postre, uno por uno, cayeron seducidos por el mal de África, y todos murieron soñando con regresar. Javier Reverte. 1. Marcos y Elizabeth Bloom tenían invitados a cenar. Aquella velada pretendía ser el comienzo de una arriesgada experiencia en África. Antes de sentarse a la mesa, prolongaron el aperitivo para dar tiempo a que llegaran 2 rezagados, Adriana Clare
galeguista, íntima amiga de la anfitriona y viuda de un alto cargo internacional. Y el anticuario Carlos Alba, recientemente divorciado, propietario de una de las colecciones de arte más importantes de España. El largo aperitivo supuso que el anfitrión, Marcos Blum, se sirviera más copas de las debidas para brindar con cada uno de los invitados. Para los amigos más recientes, Marcos y Elizabeth Blum eran unos potentados hispano-venezolanos, fabricantes de perfumes y exportadores de café, con una buena cartera en bolsa y participaciones en varias SICAPs. Rara vez se referían a sus antepasados judíos alemanes, pioneros que llegaron a Venezuela en el 19 para comprar fincas cafeteras donde se dedicaron a producir uno de los cafés más aromáticos, delicados y reconocidos del mundo. Marcos Blum, bajito y feo, descendía de una familia de larga tradición, pero Elizabeth, algo más alta y agraciada, era harina de otro costal. Los suegros nunca vieron con buenos ojos que fuera pobre de solemnidad y, además de existir entre ellos un abismo social, tenía malos modales, era ambiciosa y manipuladora. Estaban convencidos de que se aprovecharía de su hijo y le trataría como a un pelele. En efecto, ella decidió abandonar los cafetales ya en declive para invertir en un negocio con futuro. Compraron 2 naves junto a la autopista Simón Bolívar, donde instalaron un laboratorio farmacéutico clandestino para vender medicamentos a Brasil. Gracias al empeño de su mujer, terminaron exportando también al resto de Latinoamérica y a África. Y Marcos Blum duplicó su fortuna y fue entonces cuando, con el negocio viento en popa y a pesar de sus inmejorables relaciones con el gobierno bolivariano, decidieron poner tierra por medio. Elizabeth amaba España, donde habían nacido sus bisabuelos, emigrantes asturianos, y deseaba mudarse a Madrid. Marcos, como siempre, cedió a sus deseos. Aquello fue hace muchos años, tantos que aunque no perdieron el dulce acento caribeño, sí terminaron adoptando un vocabulario genuinamente castizo. La mesa estaba preparada para 8 comensales. Los invitados llegaron a la imponente residencia que los Blum poseían en La Moraleja con las manos gélidas. El chofer los acompañaba hasta la puerta de la entrada para protegerlos de la lluvia, pero los paraguas volaban, pues se había levantado un viento huracanado. Hacía una noche desapacible en un mes de diciembre más intempestivo de lo habitual. Solo uno de los invitados, el doctor Antoine Capa, buen amigo de los Blum, estaba en la casa desde primeras horas de la tarde con el fin de ayudarlos a enfocar el delicado asunto que el matrimonio quería transmitir a sus amigos. Caja de relatos. La mejor literatura.